escucha. Bueno, ahorita ahí está ya. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Alguien de los que estamos aquí dice, pues yo la verdad no sé nada de qué ocurrió ese día? Todos sabemos más o menos. ¿Tú no sabes? ¿No? Ok. Déjame decirte algo. La mayoría de la iglesia tradicionalmente se conoce, ¿verdad?, al Domingo de Ramos como el inicio de la última semana de Jesús aquí en la tierra. Y él entra a Jerusalén. No es la primera vez que entra, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que llegó a Jerusalén Jesús, hermano? ¿Alguien se recuerda? Bueno, antes de que naciera fueron allí, ¿verdad? Iba ya en el vientre de su mamá. Pero después, cuando Jesús tiene ¿cuántos años? 12 años. Esa fue la primera vez que entró Jesús a Jerusalén. El pueblo judío tenía como costumbre por lo menos una vez al año, ir a Jerusalén. Estaban repartidos por varios pueblos y decían, pues hay que ir allá, ¿verdad? Porque ellos tenían plena conciencia que en ese templo que se había levantado, Dios se mostraba a su pueblo. Y bueno, Jesús ahora en esta última semana vuelve a ir a Jerusalén. Y ahí se dan varios eventos, ¿no? Hace rato leíamos que él le dijo a sus discípulos, vayan, ¿verdad?, y búsquenme un animalito para que yo entre allí, ¿verdad? Y se habla de un pollino, ¿verdad? Es un burrito que no había sido montado y que Jesús pide que se lo lleven para que entre a la ciudad. Y toda la gente se anima, ¿verdad? La escritura no nos dice quién empezó a decir todo lo que pasó, ¿verdad? De que empezaron a gritar, Hosana al que viene en el nombre de David, pero la gente se anima y los religiosos de ese tiempo se enojan. Eso no lo leímos aquí, pero eso pasó también. Se enojaron porque los niños, la gente, todos empezaron a decir estas cosas y los religiosos dijeron, pero ¿por qué? No, no, que se callen. Y Jesús les dijo, bueno, pues si esta gente se calla, aún estas piedras hablarán. Y es más o menos eso. Por eso se le llama la entrada triunfal, ¿verdad?, o Domingo de Ramos, porque la gente empezó a cortar las ramas que había en aquel lugar y las empezaron a echar así sobre el suelo para donde iba pasando el burrito, ¿verdad? Entonces, más o menos así la historia, ¿no? Y hoy quiero compartir algunas cosas con ustedes sobre este asunto de la entrada triunfal. Saben, creo que ustedes saben cuánto tiempo tengo yo aquí sirviendo, siendo pastor. Juanito dice que más de 30 años. Estaba yo chavito, ¿verdad?, cuando empecé. Bueno, les pregunto esto porque entonces ya se imaginarán cuántas veces he predicado sobre esto. Mínimo 20 veces. ¿Sí? Mínimo, digo yo, ¿verdad? He predicado sobre este sermón. ¿Y saben qué? Tengo que darle gracias a Dios, estoy muy agradecido con Él, porque cada vez que llega este tiempo, una de mis oraciones es, Dios, ¿qué es lo que qué es lo que tú quieres que yo comparta con la iglesia? Que yo pueda compartirles de este pasaje. Y déjenme decirle que aunque es un pasaje que ya lo conozco, que lo he leído en los 4 evangelios, Dios, por alguna razón, ¿verdad?, siempre abre mis ojos hacia aspectos que yo no había considerado. Y aspectos que primero me hacen pensar en cómo está mi vida. Y como algunas veces muchos de los que han predicado lo han dicho, antes de que nosotros les prediquemos sobre este pasaje o sobre otros pasajes, a los primeros que Dios nos habla es a nosotros. Y nos hace pensar en lo que queremos compartir, y si Dios nos desafía a algo, pues nosotros somos los primeros que somos desafiados, somos llamados a mirar las cosas de otra manera y primero buscar aplicarlo en nuestra vida, ¿verdad? Así que, ¿saben qué? Este año yo he iniciado compartiéndoles, ¿verdad?, la palabra de Dios con un título. ¿Se recuerdan cuál es el título? Enfocados en el reino, ¿no? Entonces, este día, cuando hablamos aquí de, ¿verdad?, la entrada de Jesús
a Jerusalén, tendremos que verla así, ¿verdad? Jesús entra a Jerusalén 100% enfocado en el reino. Y al estar estudiando el pasaje, descubre algunas cosas que antes no las había visto. ¿Ustedes, alguno de los que está aquí, sabe cuántas entradas había para poder llegar a Jerusalén? Dice Malenita que había muchas, pero que ahorita no sabe cuántas. ¿Ustedes se recuerdan que a veces la Biblia habla de los portales o las puertas? O bueno, sí, es que les dicen los portales. De hecho, Jesús una vez entró por uno de estos portales y llegó directamente a un estanque. ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda qué fue lo que ocurrió en ese estanque? ¿Qué estaba esperando Jesús? Ah, ok. La historia dice que en ese lugar, por esa entrada, llegaba directamente a ese lugar donde había un gran estanque y la gente, ¿verdad?, creía que había de tiempo en tiempo que bajaba un ángel, tocaba las aguas y el primero que se echara el clavado de lo que tuviera enfermedad quedaba libre, ¿no? Y dice la escritura que Jesús entró por ese lugar y vio a un hombre que estaba allí paralítico. Y Jesús le pregunta, no le dice, ¿qué es lo que ocurre aquí? Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de ese hombre? No dijo sí. Sacó la amargura que había en su corazón. Aquí nadie se interesa por nadie. Aquí cada quien se rasca con sus uñas. Aquí cada quien busca, ¿verdad?, sus necesidades ser suplidas. Aquí a mí nadie me ve, soy invisible, porque saben que yo no puedo, pero no piensan en mí. Estos me ganan y se avientan. Jesús le está preguntando, ¿quieres ser sano? Y este hombre no contesta, solo saca su amargura. A muchos nos pasa así, ¿no? A muchos nos ocurre así. Solo estamos viendo nuestro dolor. Y es tan grande a veces nuestro dolor que no nos deja ver, ¿verdad?, hacia la demás gente. O lo que nos deja ver de la gente no es lo bueno de la gente, sino enfatizamos más lo malo de la gente. Pero Jesús siempre está buscando cambiar nuestros enfoques, nuestra perspectiva. Ahora, no voy a hablar más de esto porque no es por ahí por donde entró Jesús. Lo único que quiero hacerle ver es que había muchos lugares de donde podría Jesús haber entrado. Vamos otra vez a Mateo, el capítulo que leímos, ¿cuál fue? 21. Vamos otra vez a Mateo capítulo 21 y ve desde dónde entró Jesús. Según Mateo 21, ¿era 1 al 11? A ver, 21, 1, allá nuestro técnico ya no le envió. ¿Qué dice allí? Ok. ¿Desde dónde entró Jesús? Vinieron allí, pero llegaron al monte de los olivos. Yo acabo de leerles un versículo, ¿verdad?, donde dice allí en Lucas 21, 37, que una de las costumbres de Jesús cuando él llegaba a ese lugar era que llegaba al templo y enseñaba. Pero según todos los que han leído más la Biblia, dicen que después de hacer eso, Jesús siempre se iba al monte de los olivos. Recurría a ese lugar. En esta última semana, el jueves, Jesús lo vuelve a hacer. ¿Se acuerdan de qué hizo el jueves? El jueves santo que le llaman. ¿A dónde llegó Jesús? Al monte de los olivos. ¿Qué era lo que hacía comúnmente Jesús en el monte de los olivos? Oraba. Hermanos, si ustedes y yo queremos una vida enfocada en el reino, necesitamos aprender de Jesús. Y esto es algo que usted y yo tenemos que tener bien marcados. Jesús pudo haber entrado por muchos lugares,
Pero él se dirigió a ese lugar y desde ese lugar va a entrar a la última semana. La última semana llena, hermano, de muchas contradicciones. No de él, sino de la gente que le rodeaba. Pero contradicciones que le terminaron lastimando su corazón. ¿Cómo enfrentó Jesús todos esos momentos tan difíciles? Porque hermano, que de repente tus mejores cuates te den la espalda, que cuando más tú quisieras que estuvieran contigo, se fueran y te dejaran solo, que el que más estuvo contigo, que al que le diste más confianza y que estuvieran los momentos más especiales de tu vida, te terminara negando. No, no es fácil. ¿Cómo fue que Jesús pudo soportar todo eso que él sabía que iba a ocurrir? El asunto es que él nos enseña, hermano, que él nunca perdió de vista su comunión con su Padre. Si usted y yo queremos una vida enfocada en el reino de Dios, tenemos que ser honestos nosotros con nuestra relación con Dios. ¿Cómo le buscamos? Jesús en el Monte de los Olivos, si algo iba a hacer, no era echarse una pestañita o un coyotito abajo de los árboles estos de los olivos, hermano. Él iba para platicar con su Padre. Ya en otros evangelios nos dice que pasaba a veces toda la noche orando allí con él. No. Ninguno de nosotros podrá seguir los pasos de Jesús enfocados en el reino si no vivimos esa comunión con él. Y hoy Dios quiere que tú y yo veamos hacia nuestro corazón. ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo es mi comunión con Dios? ¿Es meramente ritual? Hay quienes dicen, yo sí oro, hermano, cuando como. No se me olvida, hermano, yo tengo que dar. Bueno, hay quienes ya ni se acuerdan cuando comen. Ya comen como los animalitos. Y rápido, vámonos. ¿No? ¿Cómo es tu comunión? Acabo de escuchar que le preguntaron a un presidente, oiga, ¿usted reza? Le dijo quien lo entrevistó. Dijo, no, yo no rezo. Pero si usted dice que cree en Dios, sí, pero yo no rezo. Entonces, ¿usted qué hace? Yo siempre estoy en comunión con Dios. Nada más le faltó decir a este hombre lo que Pablo dice en primera a los Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Qué es lo que realmente estaba diciendo allí el apóstol Pablo? Enciérrate en tu casa, híncate y ponte a orar. Vete a un templo y ahí ponte a orar siempre. Si eso hiciéramos todos, pues hermano, ¿quién iba a trabajar? ¿Quién iba a estudiar? No es eso a lo que se está refiriendo. Lo que la Biblia nos enseña es no pierdas tu comunión con Dios. Si tú sigues conectado con Dios, podrás seguir enfocado. Si tú sigues hablando con Dios y dejando que Él te hable, ¿verdad? Porque la oración es eso también, dejar que Dios nos hable a través de su palabra, podremos ser enfocados. Usted y yo nos conocemos ese dicho tan popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Con quien tú camines terminarás siendo enfocado en lo que esa persona está. Así que tenemos que tener cuidado. La Biblia nos enseña que en esa entrada triunfal Jesús no entra de manera circunstancial y pues a ver por qué los muchachos vean por dónde no hay tanta gente para entrar. No, Jesús no está pensando en eso. Aún en estos detalles que, miren, alguien podría decir, hermano, pero que eso no es solo circunstancial. Algo que yo he aprendido cada vez que leo la Biblia es que en la Biblia, hermano, Dios no pone nada más sus palabras así de manera al ahí se va y circunstancial. No. Yo he aprendido una y otra vez, ¿verdad?, que cuando yo encuentro en la Biblia que Jesús hace algo, siempre hay una razón atrás. Y uno empieza a buscar y le encuentra sentido, como ahora esto. ¿Por qué entró Jesús por el Monte de los Olivos? ¿Por qué los evangelios enfatizan que Jesús entró por ese lado? Quieren enseñarnos algo. Para Jesús ese era un lugar muy significativo.
Era el lugar donde él se encontraba con su padre, donde él, ¿verdad?, volvía a renovar sus fuerzas y se volvía a enfocar. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Si tú no tienes una vida de comunión con Dios, si no platicas con Él y platicas más con otras personas, terminarás enfocado en lo que esa gente está. Ahora, si tú estás conociendo de Dios y quieres llevar una vida enfocada en Él, aquí necesitamos empezar. Ahora, déjenme decirle algo. ¿Esto es algo nuevo para ustedes y para mí? No. La verdad, hermano, es que esto es algo que, es más, que alguien diría, hermano, pues esto es de kinder. Eso yo lo aprendí desde chiquitito. Desde que empecé a escuchar de Dios, fue lo primero que a mí me escucharon. ¿Cuántos se recuerdan aquí a Gabriel y a David y a Elizabeth con el hermano Max, cada quien con su instrumento y cantando aquel corito que decía que si tú no oras y lees la Biblia te morirás, pero que si tú lees y oras la Biblia crecerás? Yo tengo esa imagen aquí de esta familia cantándonos eso. Eso lo hemos escuchado muchas veces, hermano, pero la realidad en nuestros hogares es otra. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste con tu esposa junto con ella? ¿O con tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que le agarraste la mano a tu hijo y le dijiste, vente, vamos a orar? Tú de manera personal. ¿Oras a la de volada? Pues ahí mientras voy manejando, dices, vamos a echarnos la platicada, ¿no? Digo, fíjense que no está mal, ¿no? Pero hay que tener también nuestros otros tiempos con Él, en quietud, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo primero que aprendemos de la entrada triunfal. No puede haber una entrada triunfal si no hay una vida de oración, hermano. Tú no vas a poder ser victorioso si no te pones las pilas en ese sentido, ¿verdad? Jesús nos enseña eso, ¿verdad?, desde su entrada triunfal. Tenemos que una vida, ¿verdad?, que está enfocada en el reino, tiene que iniciar allí. Pero también otro detalle que muchas veces lo hemos hablado, es la manera en que Jesús entra. Para poder permanecer enfocados en el reino, tenemos que enfocarnos, ¿verdad?, en una vida de humildad. Y esto es algo que enseña también Jesús. Jesús entra a Jerusalén no montado en un de estos de pura sangre, ¿no?, como acostumbraban los emperadores de ese tiempo, los romanos. ¿Verdad? Los romanos, cuando ganaban en algunas de sus victorias, no entraba caminando el cuate aquel que había ganado, no entraba en un caballo, pero chulo, decían allá los mis hermanos de Oaxaca, ¿no? Y si fuera blanco o negro completamente, hermano, usted puede leer historias, ¿verdad?, de los emperadores, de los caballos árabes que ellos conseguían, que eran estos de pura sangre, y cuando entraba un emperador, entraba en ese tipo de caballos, o si entraba y llevaba 4 caballos jalando ¿cómo le llaman? Un carruaje, peor todavía, ¿no? O sea, era de más poder, de más alcurnia que entraran así. Jesús no entra así. Alguien que está enfocado en el reino no impone su voluntad con la fuerza. No, no es de esa manera. La escritura nos enseña aquí ya que Jesús escoge entrar en un pollino. Una vida enfocada en el reino, ¿verdad?, siempre estará mostrando ese carácter de humildad, no de soberbia, no de querer imponer sobre otros, sino una actitud completamente humilde. Jesús, ¿verdad?, no había preparado tantas cosas, solo le dijo a sus discípulos, vayan y díganle a esa gente, y si les preguntan, díganle, el Señor lo necesita, nada más. Y bueno, los escritores no nos dicen si se pusieron a discutir, lo único que dicen es que llegaron los discípulos, le dijeron a aquellas personas y aquellos dijeron, sí, vámonos, que se lo lleven. Y se lo llevan. Y Jesús entra de esa manera.
Hoy hay mucha gente que dice que está enfocada en el reino, muchos gobiernos que dicen estar enfocados en el reino y que hablan de la Biblia, pero que sus hechos muestran todo lo contrario. Esta última guerra que se está gestando, que se está dando, por dos lados hablan de mucho Dios y que la Biblia y que Dios y que esto y que el otro, pero están haciendo un desastre, matando a personas que nada tienen que ver con esto. Y eso solamente para que usted y yo abramos nuestros ojos. ¿Están realmente enfocados en Dios? Dicen y hablan de Dios, pero sus hechos no muestran que están enfocados en Dios. Alguien que vive en esa humildad no arranca la vida, ayuda para que la vida permanezca. No es de esa manera. Y esto es algo que nos enseña el pasaje. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad? Él quiere seguir mostrando, ¿verdad?, lo que desde que nació, Él vivió. Él no nació en un gran palacio. Él no vivió en una gran finca, ¿no? Alguna vez alguno de los hombres que lo quiso seguir recordará usted lo que le dijeron a Jesús. ¿Se acuerda? Señor, yo quiero ir contigo. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a ese hombre? Pues tú sabrás si quieres caminar conmigo, pero yo no tengo casa, no tengo dónde poner mi cabeza. Las zorras tienen sus nidos, yo no tengo nada de eso. ¿Tú quieres? Pues ya sabrás a qué le vas a llevar. Jesús desde el principio vivió de manera consecuente, siempre mostrando humildad, y no podía llegar a Jerusalén contradiciendo eso. Jesús mostró su humildad en hechos concretos. Si usted y yo queremos vivir, hermano, de esa manera, enfocados en el reino, hermano, no se crea usted más que otros. No menosprecie a la gente. Dice el apóstol Pablo, ninguno de nosotros tenga más alto concepto del que debe de tener de sí. Seamos humildes con las personas. Conduzcámonos de manera amable. O como hoy decíamos en la mañana en el tiempo de escuela dominical, la blanda respuesta quita la ira. Una persona humilde sabe cómo comportarse allí. No sea como aquellos cristianos o personas que de repente llegan a algún lugar de servicio, algún restaurante, y creen que porque tienen pesitos le pueden gritar al mesero, o le pueden exigir, y luego todavía, ¿verdad?, ahí le dejan una pequeña propina con un versículo, ¿no? No. Imagínese, hermano, qué contradicción, ¿no? Ya lo trataste re mal y quién sé qué tanto le dijiste, ahí nada más les dejas 5 pesos, pero una tarjetita, que Dios te bendiga. Dios bendito, mejor no dejes nada. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús en todas nuestras acciones. Y lo último que quiero compartirles es que cuando Jesús entra a Jerusalén, nos enseña que una vida enfocada en el reino tiene que estar enfocada en la palabra. Todo lo que hagamos, hermano, tiene que emanar de acá. Lo que usted y yo hagamos, busquemos que sea lo que la Biblia dice. Porque mientras tú camines haciendo lo que la Biblia dice, Dios va a bendecir tu vida. Jesús entra en ese pollino, no solo, hermano, para mostrar su humildad, lo hace también para que se cumpla lo que la Biblia ya había dicho. La Escritura nos enseña que ya había 400 años atrás se había dado una profecía, ¿verdad? Bueno, eso se las dejo de tarea. Ahí investigan dónde está esa profecía donde dice, ¿verdad? Oh ciudad de Jerusalén, ve, entrará tu rey sobre un pollino. Uno de los evangelios, de hecho Lucas, Mateo no hace mucho énfasis en eso, pero Lucas sí hace más énfasis en esta situación, ¿verdad? Y dice, para que se cumpliese la profecía, ¿verdad?, Jesús
entró. ¿Verdad? Ustedes pueden leerlo allí, ¿verdad? Solo hago referencia a eso por lo siguiente, ¿verdad? Si de veras nosotros queremos vivir enfocados en el reino, hermanos, necesitamos, ¿verdad?, que la palabra de Dios, ¿verdad?, de verdad sea nuestro referente. Hay muchas comunidades que dicen la Biblia para nosotros es nuestra regla de fe y conducta. Hagamos que eso sea una realidad, que todo lo que decimos y hacemos sea respaldado por la Biblia, porque en ella hemos encontrado la verdad y sabemos que Dios siempre tendrá un consejo pertinente para nosotros a través de su palabra. Dice la Escritura, y este versículo todos lo conocen, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vida enfocada en el reino no le avienta la palabra al otro. Deja que primero lo alumbre a él. Dice el versículo, ¿no? Lámpara es a mis pies, primero a mis pies. Yo me la voy a aplicar primero. No voy a buscar que otro lo haga y querer que otros hagan las cosas. No, yo primero tengo que hacerlo. Y luego dice que será lumbrera. Cuando tú levantas esa lumbrera, ya no solo te alumbras a ti, alumbras a otros, ayudas a otros a caminar. Cuando hay una vida así, ¿verdad?, una vida que está, ¿verdad?, enfocada en el reino, entonces una vida así, hermano, no puede pasar desapercibido. Vea lo que dice el verso de Mateo 21, verso 10. ¿Qué dice allí la Escritura? Sí, leanlo. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Dice la Biblia que la ciudad se conmovió. Si usted tuviera otra, ¿cómo se llama?, revisión, encontraría otra manera en que es expresado esto. ¿Verdad? Se sorprendieron, dicen otra, se maravillaron, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo. Los religiosos de su momento no aceptaron lo que estaba pasando, porque ellos querían seguir teniendo el control de todo. Pero Jesús había dicho ya antes, el que conozca la verdad va a experimentar libertad. Y la gente empezó a experimentar eso. Ya no estaban bajo ese yugo espiritual, ¿verdad?, de los religiosos que querían nada más tener a la gente y haz esto y haz aquello y haz lo otro. Dijo Jesús, eso ya se acabó. Y cuando Él llega y se muestra de esta manera, sí, ¿verdad?, la palabra conmovió, nos habla de que la gente vio algo más en Jesús. Y cuando tú estás caminando enfocado en Jesús, tu vida puede ser diferente y puede impactar a otros. Pero cuando tú dejas de caminar o no caminas en la voluntad de Dios, también vas a tener un impacto con la gente. ¿Alguien se recuerda de la historia de Ruth? Bueno, no de Ruth tanto, de Noemí. ¿Quién era Noemí, mamá? Jericó, no, ese era un chaparrito, ¿verdad? Belén. Ajá. Ajá. Ok. Moabitas. Ajá. Su pueblo. Sin los papás. Ok. Entonces, a grandes rasgos, la historia de Ruth es una historia que nos, digo, de Noemí, que nos va a mostrar
Como tú puedes estar conociendo de Dios, caminando con Dios, pero en cuanto te alejas, tú ya no vas a impactar a nadie. ¿Y por qué digo esto? Si usted, bueno, mi mamá ahorita medio nos comentó ahí la historia, pero yo le invito a que usted después en su casa empiece el capítulo 1, dice que estas mujeres se fueron de su pueblo donde vivían, pero se les olvidaron varias cosas. El lugar donde ellos vivían significa casa de pan. Dios se había comprometido con su pueblo y no los iba a dejar. Pero ellos dijeron, no, aquí ya no hay, vámonos. ¿Ya? Y decide el esposo junto con sus dos hijas, sus dos hijos y la esposa sacarlos de allí. Se salieron de la cobertura de Dios, de estar caminando con Dios y fueron a buscar el pan por otro lado. Pero en el tiempo de salir fuera, se muere primero el papá, ¿ya? Los hijos se casan, se mueren los hijos, ¿ya? Y se viene toda la ruina. Y es allí donde entra lo que decía mi mamá, ¿no? Que ellas escuchan que Dios visitó, Dios nunca los había dejado. Siempre había estado allí, pero estaba trabajando con el pueblo. Pero regresan, y si usted lee la Biblia, le voy a invitar a que después lo haga en su casa, va a encontrar ese versículo donde dice que la gente al ver a Noemí se conmovió. Usan esta misma palabra que aparece acá, pero es en el sentido opuesto. Dicen, ¿es esta Noemí? ¿Alguien se acuerda cuál es la respuesta que hace Noemí cuando llegan y la llaman por su nombre? Ya no me llamen Noemí. Les pide que la llamen Mara. Dice, porque Dios ha amargado mi corazón. No, ¿cuál Dios? Fuiste tú. Tú y yo somos los cabezones que nos salimos, ¿no? Cuando la Biblia nos enseña esto y hacemos un comparativo entre la vida de Noemí y la vida de Jesús, encontramos que quien camina enfocado en el reino, hermano, siempre tendrá un impacto. Pero también quien ha conocido y se aleja de Dios tendrá otro impacto. ¿Cuántas personas conocen ustedes que ya no quieren saber nada de Dios? Por alguien que se dijo que era y que no era. O que se le olvidó que era. Dice mi papá que porque pusieron su vista en los hombres. Sí, desgraciadamente. Pero eso es una realidad que nos aqueja en nuestra comunidad, ¿saben? Hoy hay mucha gente, hay muchas personas que cierran su corazón a las cosas de Dios. Y no es porque no quieran a Dios, es porque la gente que habla de saber de Dios no se comporta. Son exigentes, son, ¿verdad?, contradictorios a veces, violentos, ¿verdad?, quieren imponer las cosas. ¿Y esto qué es lo que ocasiona en el corazón de las personas? No querer nada con eso, hermano. Yo les he dicho varias veces aquí lo que descubrimos con los alumnos cuando nos fuimos allá a la ciudad de México, allá a la Bellas Artes, en esa explanada que allí, en esa, ¿cómo le llaman? Parque, la Alameda Central, y que nos dedicamos a hacer una investigación. Le decía a los chavos, nada más agarren a 3 personas cada quien. Y querían les hablar, y después vienen y platicamos. Yo ya les había dicho, yo les apuesto, me corto un dedo, como luego decimos. Si no, de esas 3 personas, por lo menos 2 les van a decir, yo no quiero saber nada del evangelio. Y no porque no quieran, sino por la gente con la que han convivido. ¿Ah? Y hermano, regresaron los muchachos, hicimos 5 equipos, y de los 5 equipos, todos, hermano, nos compartieron lo mismo. Y fíjese que sí, profe. Hay gente que no quiere nada con Dios, pero no es porque no quieran a Dios. Porque sin que se den cuenta, todos buscamos a Dios, hermano. ¿Y por qué lo buscamos todos? Porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. No importa dónde el hombre esté, hermano, usted haga un análisis de la historia. No importa dónde el hombre esté,
el hombre quiere tener ese contacto con lo sobrenatural, con lo espiritual. De maneras equivocadas, ¿verdad? Lo hace la gente de repente. Una piedra y este es su Dios, ¿no? Una roca o algo. Y allí porque tienen esa necesidad. Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para tener comunión con Él, dice su palabra. Porque fuimos creados a su imagen. Pero tristemente, en la sociedad en la que nos movemos, ¿verdad? Mucha gente que termina no queriendo tener un encuentro con Dios. Porque hay muchas cosas que ven y que dicen, no, para ser así, no, yo no. Mejor así, tranquilito. Me estoy. No obstante, Dios siempre te está buscando. Jesús fue a buscar a esta gente. Se supone que Jerusalén, hermanos, debiera de ser el lugar que más debiera de estar agradecido a Dios, que más debiera de alabar a Dios, que debiera de estar siempre su mente en Dios, pero era el lugar que menos quería buscar a Dios. Y es contradictorio porque allí estaba todo el grupo religioso, ¿no? Pero ¿qué fue lo que Jesús hizo cuando llegó a Jerusalén? ¿Se acuerdan qué otra cosa hizo el Señor Jesús? Jesús lloró, hermanos. ¿Saben que en la Biblia pocas veces vemos a Jesús llorar? Pocas veces. Lloró cuando muere su amigo, Lázaro. Y la gente se sorprende y dicen, miren cuánto lo amaba, ahí está llorando, ¿no? Y ahora llega a Jerusalén y llora por Jerusalén y le dice, oh, cuántas veces te he buscado, cuántas veces he querido, ¿verdad? Que te acerques, que me conozcas. Como la gallina dice, junta los polluelos, pero no has querido. Cada vez que alguien ha llegado a quererte hablar, los has matado. Has matado a los profetas que Dios envió. Usted y yo no estamos tan lejos de a veces tener esas mismas actitudes. Si usted analiza su vida, usted verá de verdad cuánto nos ha bendecido Dios. Cuántas cosas ha traído a nuestra vida, hermano. Pero a veces el enemigo es tan malvado que te hace que solo veas lo más malo de tu vida. Y que en base a eso malo, decidas cómo vivir, cómo reaccionar. Y momentos, pasajes como estos, nos hace que reflexionemos y que nos demos cuenta. Dios, tú siempre me estás buscando. Siempre me tienes presente. Y así como Él siempre nos tiene presente, Él quiere que tú y yo lo tengamos siempre presente. Una vida triunfal es aquella que está enfocada en el reino, que inicia su caminar y termina su caminar durante la noche comunicado con Dios. Una vida enfocada en el reino es aquella que no solo habla de la humildad, sino que vive en humildad, que nunca está queriendo hacer sentir a otros menos y humillarlos. Es aquel que respeta la vida y la dignidad de cada persona y la levanta. Una vida enfocada en el reino, ¿verdad? Parte siempre de la palabra de Dios, pues sabe que aún sus pensamientos, que podrían ser para él los más sabios, no lo son. Proverbios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. El principio de la sabiduría es aprender de Dios y vivir como Él dice. Bueno, esa es la interpretación. Porque el versículo dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es conoce a Dios y vive. Así que mi hermano, iniciemos esta Semana Santa teniendo esto presente en nuestros corazones. Dios desea que tú y yo caminemos en victoria. Hagamos lo que Jesús hizo. Vamos a estar de pie. Nuestro buen Dios y Padre, le damos muchas gracias por esta tarde, por su palabra. Y oro, Dios, que sea su Espíritu Santo quien siga hablando a nuestro corazón, quien siga hablando a nuestras vidas,
y que, Señor, la palabra que usted hoy nos ha permitido reflexionar quede allí en nuestro corazón y Dios, a través de su Espíritu Santo, usted nos permita ponerla en práctica. Gracias por estar en nosotros, con nosotros y por nosotros. Que el amor suyo, Señor, nos siga llenando y lo podamos compartir con los que nos rodean. Que su gracia nos motive a darle siempre lo mejor y que la guianza constante de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, desde ahora y por siempre. Amén. Vamos a